Bien, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Bien, pueden escucharme bien, genial. Lo que les decía, van a ver hoy cómo influye la... A ver, alguien más está intentando conectar. Alguien más, alguien más. Alguien más. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Alguien más vino? ¿Alguien más vino? Lo que les pedía es de que tengan a mano un lápiz, papel, lapicera. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo influye la presión atmosférica en nuestra vida diaria. Yo acá le tengo 7 experiencias. Son 7 experimentos. Son experimentos traídos ¿de dónde? ¿De dónde traemos los experimentos? De Harvard. Exactamente, de Harvard, no de Howard, de Harvard. Son la mejor experiencia que vamos a tener, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir tomando nota. Son 7 experiencias. Lo que yo después les pido que me suban como trabajo es tomen 3 o 4, o si quieren los comento a todas las experiencias y me las envían a la página, pero con lujos de detalle para decir se hizo esto o el profe hizo esto o hicimos esto y comentar todo cómo va influyendo cómo influye digamos la presión atmosférica en nuestra vida diaria. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien, arrancamos con la mejor de las clases. Voy a ir acomodando en su parte y si alguno por ahí ve de que la experiencia que hago o lo que escribo o lo que no me escucha, abren su micrófono y dicen, profe, no lo vemos, no escucha, no se ve lo que escribió o algo, ¿sí? Por favor. ¿Estamos? ¿Bien? Genial. Sí, profe. Genial, genial. Si me escuchan todo. Pregunta del millón. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Qué es la presión atmosférica? Hablamos de presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Quién me puede decir qué es la presión atmosférica? ¿Algún compañero o compañera? Hola. ¿Me escuchan, sí o no? Sí, profe. ¿Y qué es la presión atmosférica? No sé. Lo que Bueno. está en el aire. ¿Qué es la atmósfera? Empecemos. ¿Qué es la atmósfera? Ya, profe, la presión que ejerce la atmósfera o la fuerza que ejerce la atmósfera en dirección al centro de la Tierra. Bien, veamos qué es la atmósfera en su principio. ¿Qué es la atmósfera? ¿Qué será la atmósfera? Eso lo han visto en geografía. ¿Ah? La capa del cielo. La capa del cielo, o sea, cuando miramos el cielito para arriba, estamos mirando. O sea, en realidad, la atmósfera es la capa de aire que rodea ¿qué? A la superficie terrestre. Bien, la masa de aire que rodea a la superficie terrestre, esa es la atmósfera. Y sabemos que la atmósfera está formada por distintos gases. Ahí ya no vamos a intervenir porque eso es parte de química. Simplemente vamos a considerar de que la atmósfera es la masa de aire que rodea a la Tierra. ¿Ustedes saben qué distancia hay o qué longitud tiene la atmósfera? ¿No? Bueno, vayan tomando datos. Aproximadamente entre 13, 14 o a 15 kilómetros. ¿Sí? Aproximadamente la longitud, o sea, la distancia que hay, la masa de aire, son 13 kilómetros. Profe, sí,
es 13 kilómetros. Después de eso ya salimos a la estratosfera. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso ya lo deben haber visto en geografía. Bien. Entonces, vuelvo. La atmósfera es la capa de aire que rodea a la Tierra. Ah, profe, y fíjense, ¿se acuerda cuando vimos el tema pasado? Vimos que cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, ¿sí? Ese fluido hace presión sobre ese cuerpo, ¿sí? Lo vimos en hidrostática, que cuando se sumergía un cuerpo en agua, el agua le hacía presión, ¿sí? Entonces hablamos de fluido, y en este caso el fluido es el agua. Y acá, y en la atmósfera, el aire, ¿será un fluido? ¿Qué opinan? Sí, es un fluido. ¿Por qué, profe? Cuando yo abro la puerta o abro la ventana, entra el aire. Ah, entonces fluye. Bien, perfecto. Ah, entonces, profe, acá podemos considerar también nosotros estamos paraditos acá en la superficie. Pueden ver el dibujito, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Entonces, fíjense ustedes de que nosotros sería como que estamos totalmente en el fondo de esta capa de aire. Ah, o sea que toda la presión que ejerce esa masa de aire sobre nosotros o sobre cualquiera de los objetos es lo que se llama presión atmosférica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguno que tome la posta y me conteste, alguna señorita? Sí, profe. Genial. Genial. Entonces, vuelvo a repetir. La presión que ejerce la masa de aire sobre cualquiera de los objetos que se encuentra en la superficie terrestre, esa es la presión atmosférica. Bien. Ah, genial. Como dato, una atmósfera equivale, vamos a ponerte un signo igual, o sea, una atmósfera equivale a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Pueden ver la anotación? Una atmósfera equivale a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Se imaginan qué es lo que le estoy diciendo, sí o no? Sí. Bien. Entonces, profe, usted lo que nos quiere decir, imagínense una columna de 1 centímetro, así lo voy a dibujar un poquito más grande, una columna de 1 centímetro por 1 centímetro cuadrado, o sea, una columna de 1 centímetro por 1 centímetro cuadrado, imagínense ustedes, hasta donde termina la atmósfera. ¿Eso cuánto pesa? 1 kilogramo. ¿Lo ven, sí o no? O sea, una columna de aire de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cuadrado, pesa 1 kilogramo. ¿Lo ven o no? Sí. Genial. Bien, señorita Sofía Aguiar, por favor. La voy a tomar como referencia que me conteste. Entonces, fíjense ustedes, una columna de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cuadrado, pesa 1 kilogramo. Vamos a ver, ven la superficie de mi palma. ¿Sí? Ven la superficie. Aproximadamente, ¿cuál será la superficie de nuestra mano, de nuestra palma? Si nosotros tenemos aproximadamente, sería 10, y vamos a poner, aunque es irregular, pero aproximadamente 10 por 10 centímetros. ¿Cuántos serían? 10 por 10, ¿cuánto nos daría? 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? O sea que en la palma de la mano tengo 100 centímetros cuadrados. ¿Sí o no? Y profe,
Pero usted no ha dicho que en 1 centímetro cuadrado tengo 1 kilo, 1 kilogramo de fuerza. O sea que si aquí hay 100 centímetros cuadrados, ¿cuánta fuerza está soportando esta mano? 100 kilos. Papá, soporto 100 kilogramos, miren. ¿Ah? Es masa. ¿Lo ven o no? ¿Qué fuerza? 100 kilogramos. Y usted dice, no, profe, ¿va a soportar 100 kilos? Sí. Si uno estira la mano, estamos soportando en la palma de la mano 100 kilogramos. No, profe. Sí. Pero ¿se acuerdan también lo que decía Arquímedes? Que cuando estamos sumergidos en algún fluido, esa presión también se ejerce desde abajo hacia arriba. Profe, o sea que nosotros estamos viviendo en un mar de aire. Sí, estamos viviendo en un mar de aire, estamos sumergidos en un mar de aire. Entonces, ¿qué? La presión atmosférica influye desde arriba hacia abajo. En la palma de la mano decimos que tenemos 100 kilos. Bueno, profe, pero también desde abajo hacia arriba también influye. ¿Y cuánto sería? Otros 100 kilogramos. Entonces, 100 kilogramos de arriba, 100 kilogramos de abajo, ¿sí? Se contrarresta, entonces tan solo soportamos que el peso del brazo. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es lo, pero sí, hay 100 kilos. ¿Y lo podemos demostrar? ¿Podemos demostrar que eso es cierto, profe? Y veamos, entramos a la parte práctica. Bienvenidos al laboratorio. Esta es la primera de las experiencias. Corro el microfonito. ¿Pueden ver la mesa de la experiencia? Sí, ¿no? ¿Pueden ver ahí? Sí. ¿Alguien más está intentando? Bien. Ahí estamos. Vemos la mesa de la experiencia. Miren. Yo tengo acá una reglita, una maderita. ¿Sí? Tenemos una madera. Acá tenemos un librito. ¿Sí? Si yo pongo, fíjense, este librito en la punta de la maderita haría como una palanca, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí. Bien. Entonces, Sí. si yo pongo el libro, ¿qué opinan? ¿Se caerá esta madera? Franco Machuca. Si yo lo pongo, ¿se cae esta maderita así? ¿Qué opinan? ¿Sí? Y veamos. Y sí, profe, se cae, profe, se cae. Se cae. O sea que acá el peso del libro es mayor, se cae, se cae. ¿Qué tenemos acá? Un diario. ¿Sí? Pregunta del millón. Fíjense ustedes, estas son hojitas de diario, son 2 hojitas de diario. ¿Bien? Son 2 hojas de diario. Pregunta, ¿cuál pesará más, el librito o la hojita de diario? El libro pesa más, el libro pesa más. Pero mire, tapamos la maderita, tapo la maderita, ustedes vieron que esto no es un acto de magia, eso no es un acto de magia. Tapo la maderita y nosotros dijimos, profe, el libro es más pesado que las 2 hojas del diario. Pregunta del millón, si yo lanzo este librito acá, ¿qué opinan? ¿Se caerá las hojas y la madera? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Y si hace rato cuando lanzamos... Por la superficie del diario, pero ¿qué pasa? Veamos, miren. Yo lanzo el librito, vamos a lanzar el libro y no. Profe, no se cayó, rebotó el libro. En el diario hay aire, acá.
arriba, ¿sí? Entre el diario y la mesa, ¿qué pasa? ¿Habrá aire entre el diario y la mesa? Ah, entonces, ¿quién estará influyendo? Vuelvo hacia arribita. ¿Quién estará influyendo? Acá vamos a analizar. Y, profe, está influyendo la presión atmosférica. Analizamos qué es lo que pasa. Analizamos qué es lo que pasa. Analizamos qué es lo que pasa. Gráfico. ¿Ah? ¿Ahí estamos? ¿Sí? Genial. Entonces, fíjense. Yo tengo una de las superficies. ¿Sí? Lo único que hice es colocar una maderita. Esta era la madera. ¿Sí? Luego, sobre de la madera, coloqué, acá tengo otro, no, sobre de la madera lo único que hice es colocarle el diario, ¿sí? ¿Lo ven al diario? Lo coloqué al diario, arribita de la madera. Bien. Ah, profe, entonces, usted nos dijo hace rato que en la mano usted tenía una presión de 100 kilogramos. Y fíjense, toda la superficie del diario es mucho mayor, ¿no es así? La superficie del diario es mucho mayor, o sea que hay más centímetros cuadrados. O sea, imagínense la cantidad de presión que está soportando este diario desde arriba hacia abajo. Ah, bien. ¿Y qué pasó? Cuando lanzamos el librito, cuando se lanzó el librito de una cierta altura, pega contra la maderita, pega contra la madera, pero no le da tiempo a qué, a de que la presión atmosférica entre desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Estando a la velocidad, se lleva ese librito, no le da tiempo a que entre el aire, como dirían ustedes, entre el diario y la mesita, no le da el tiempo a que entre el diario, o sea, el aire entre el diario y la mesa, por lo tanto, entre la mesa y el diario no influye la presión atmosférica y tan solo queda la presión atmosférica desde arriba. Ah, por eso es que el diario es como que le está haciendo una tapa a lo que sucede entre la madera y el libro. ¿Queda ahí? Ah, entonces, profe, el pesito de este libro, si acá yo tenía 100 kilogramos fuerza en la mano, en la palma de la mano, y la hoja prácticamente debe tener entre 50 y vamos a poner aproximadamente casi 1000 centímetros cúbicos, perdón, 1000 centímetros cuadrados. Sí, profe, sería un metro por metro, sería 1000 centímetros cuadrados. Sí, entonces imagínense, decir, profe, está soportando 1000 kilogramos. El peso, sí, puedes llegar a soportar hasta 1000 kilogramos. ¿Por qué? Es toda la presión atmosférica desde arriba hacia abajo. Y eso como experiencia, vuelvo a ver, como experiencia, si alguno agarra como un karateca y le pega a esta maderita, como pegan los karatecas, la madera se quiebra. ¿Sí? Eso lo pueden realizar como experiencia en casa y van a ver de que la madera se quiebra. Entonces, ahí, con esta experiencia, lo que quiero demostrarle es de que la presión influye tanto desde arriba como desde abajo. En este experimento hemos limitado la presión desde abajo, por eso es que la maderita soportó el peso del libro. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Genial. Ese es uno de los primeros experimentos. Vamos a modificar el laboratorio. Aguánteme un segundito. Modificamos el laboratorio porque esto está en vivo y en directo. Modifico el laboratorio para que puedan ver mejor.
Vamos con la segunda de las experiencias. Vamos con la segunda de las experiencias. Vamos con la segunda. Acá tenemos una piletita. ¿Pueden ver bien el recipiente? Sí, ¿no? ¿Lo pueden ver bien? Sí. Aproximadamente 1 litro de agua, pero lo vamos a poner casi medio litro acá. No tiene que ver nada casi la cantidad, pero medio litro, ahí está. Ahí está. Lo que vamos a tratar de demostrar en este experimento también es cómo influye. Ahí está. Bien. Acá tengo un mecherito. Un pequeño mecherito. Armamos una latita con alcohol. ¿Sí? Mecherito. Vamos a hacer una balsa flotante. Acá está la balsa. ¿Pueden ver la balsita? Sí, ¿no? Está flotando. Tengan cuidado, niños. Esto es una experiencia. Es una experiencia. Tengan cuidado. Tengo un vaso y fíjense. Fíjense lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Pudieron ver, sí o no? ¿Ah? ¿Pudieron ver qué pasó? El vaso se quedó pegado abajo, ¿no? El vaso se quedó pegado. ¿Estará pegado el vaso? ¿Qué opinan? ¿Se apagó el mecherito? No escucho bien. ¿Se apagó el mecherito? No sé, no se puede ver bien. Ahí. ¿Se apagó el mechero? Sí, se apagó el mechero. Se apagó porque ya no tiene más oxígeno para consumir. ¡Genial! ¡Se apagó el mechero! ¿Qué pasa si yo levanto el vaso? ¿Qué pasa si levanto el vaso? ¿Ah? ¡No! ¡Miren! ¡Magia! ¡No! El vaso está levantando el recipiente con agua. Si yo le llego a echar más agua acá, ¿aguantará ese peso? ¿Soportará? ¿Qué opinan? Sí. ¿Ah? Y veamos, somos científicos. Le ponemos más agua. Le ponemos más agua. Aproximadamente ahí ya tengo 1 litro de agua y lo soportará o no al peso. ¿Qué opinan? ¿Lo soportará al peso? ¡Sí! ¡Lo soporta! ¡Magia! ¡No! No es magia. Vamos a analizar qué es lo que pasó. ¿Quién me puede explicar qué es lo que pasó acá? ¿Quién me puede explicar este fenómeno? ¿Alguien me puede explicar este fenómeno? El fuego del mecherito consumió todo el oxígeno del aire que había dentro del vaso. Sí. Quedó sin aire el vaso. Queda sin aire. Sí. Entonces necesita más fuerza para sacar, digamos, Más fuerza y bueno. que tiene con el agua. Genial. Porque no puede entrar de vuelta el oxígeno, el aire. Entonces, No puede entrar meterse de arriba. el aire. Genial, por ahí vamos, por ahí vamos. Por ahí vamos. Algo tiene que ver la presión atmosférica. Algo tiene que ver la presión atmosférica. Analicemos. Todos somos científicos. Analizamos. Levanto un cachito la cámara. Ahí está. Vemos. Dice, profe, usted tenía el recipiente. Bien. Tenía el recipiente. Le pusimos agua. Bien. Se puso un mecherito. El mecherito se encendió. ¿Estábamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Pueden ver, no? ¿Pueden ver el recipiente? ¿Y luego qué se hizo? Se puso un vaso. ¿Sí? ¿Y qué le pasó al mechero? Se apagó, como dice el compañero. Se consume el oxígeno que hay en su interior. Bien. Se consume el oxígeno
que hay en su interior, por eso se apaga. Pregunta del millón. Si se consumió el oxígeno, ¿qué se habrá formado acá adentro? O de otra forma, ¿la presión atmosférica sigue influyendo, sí o no? Desde acá. ¿Sigue influyendo? ¿Sí? Sigue influyendo. Pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Cómo será la presión en el interior del vaso? ¿Será mayor o menor que la de afuera? ¿Qué opinan? ¿Cuál será mayor? ¿La presión que está dentro del vaso o la que está afuera del vaso? La de afuera es mayor. Hacia la presión atmosférica. Y sí, ciertamente, cuando se consume el oxígeno del vaso, aparentemente se forma un cierto vacío. No es un vacío total, un cierto vacío. ¿Queda claro? Ah, profe, entonces si se forma un cierto vacío, quiere decir que la presión que hay adentro es menor que la que está afuera. ¡Perfecto! Ah, profe, pero entonces, fíjense, la presión atmosférica en la base del recipiente de abajo sigue influyendo. Y usted nos dijo que por centímetro cuadrado por centímetro cuadrado era aproximadamente 1 kilogramo. Sí, o sea que miren la superficie de este recipiente, la presión atmosférica que le está influyendo acá. Eso es lo que está haciendo. Ah, entonces si en el interior del vaso hay menos presión y desde afuera hay mayor presión, es como dice la compañera, lo pegó al vaso prácticamente en la superficie de ese recipiente y eso es lo que permite que se levante, bien, que permite que este vaso levante este recipiente con agua. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿está claro? Sí. Bien, eso es lo que sucede. Vuelvo a repetirle, la presión en el interior del vaso es menor que la que está afuera. Ay, por eso es que actúa. ¿Quién me empuja este vaso de acá? No hay ningún dedo, no veo nada. Ah, bueno, pero es la presión atmosférica. Esa es la que está actuando en la base del recipiente, bien, y pegando al recipiente, o sea, pegando al recipiente contra el vaso, porque dentro del vaso hay menor presión. Bien, hasta ahí. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Otra de las... Y miren la fuerza que uno tiene que hacer para que esto se despegue. Tiene que hacer bastante fuerza para que eso se despegue. Y yo les aseguro que haciendo una experiencia con un tubo aproximadamente de 1 metro de largo, haciendo la misma experiencia y un mechero, puedo llegar a levantar hasta 10 litros de agua y más. Y usted dice, no, profe, sí, se puede llegar a levantar. Y, profe, si usted dice por centímetro cuadrado, 1 kilogramo fuerza, o sea, cuando tengamos un tacho de mayor superficie, imagínense la presión atmosférica que va a influir desde abajo hacia arriba. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Esa era una de las primeras experiencias. Bien. La segunda de las experiencias que les tengo preparado es el poder de la mente. Oh, profe, acá está. Una botellita. Tengo una botellita. Sí, tengo una botellita. Acá tengo agua. Supuestamente un termo que es agua caliente. Agua caliente. Agua caliente. Acá tengo un embudito. Y vamos a hacer la experiencia. ¿Sale vapor? Sí. Sí que sale vapor, ¿no? ¿Lo ven? ¿Es agua caliente? ¿Sí? Genial. Ah, genial.
¿Está muy caliente? Medianamente, vamos a echar un poquito de agua fría, si no la botellita no va a hacer el efecto. Nada más que para quitarle un cachito la temperatura. Bien. Miren, la botellita, y cuando yo les diga que miren, miren todo, ¿no? Porque aquí está. Pongo el agüita caliente, dejamos que el agua caliente, actúe. ¿Ven ahí? ¿Sí? Sigue saliendo vapor, cualquier cosa le pongo un cachito más para que puedan ver. Yo sé que la cámara no les permite mucho, pero está saliendo el vapor del agua caliente, ¿sí? Si puso agua caliente, profe, sale vapor. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Fíjense, vuelco el agua caliente y la tapo, y ahora todos empezamos con el poder de la mente. Miren qué le pasa a la botella. Vamos, el poder mental, que se comprima. Miren. ¡Qué poder mental que tienen todos! ¿Qué le pasó a la botella? ¿Qué le pasó a la botellita? ¿Ah? Miren. Profe, se comprimió, se deformó la botella. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede explicar eso? ¿No hay aire dentro de la botella? ¿Qué habrá pasado? Analicemos. No es acto de magia, ni tampoco el poder de la mente. Es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. Miren cómo quedó la botellita. Se comprimió la botella, profe. Sí. Se comprimió la botellita. Entonces, analicemos qué es lo que sucedió. Vamos a analizar qué es lo que sucedió. Ahí está la botellita. ¿La ven a la botella? Sí. Levanto un cachito más. ¿Ven a la botellita? Sí. ¿Qué hicimos? Se puso agua caliente, ¿sí? Sabemos que el agua a una cierta temperatura empieza a generar ¿qué?